Hola a todos, estudiantes de séptimo grado. Hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de tener una nueva clase de estadística, en la que vamos a complementar lo que ya hemos venido trabajando semanas anteriores sobre los histogramas y los polígonos de frecuencia. Listo. Entonces, vamos a definir un poco en este día qué es un histograma y qué es un polígono. Bueno, primeramente, un histograma y un polígono de frecuencia son gráficos estadísticos, ¿verdad? Que nos permiten representar algunos datos pues, que ya se adquirieron de antemano con algunos de los métodos pues, que nosotros podemos haber hecho establecidos, sea una entrevista, sea una encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe destacar que el histograma es como un diagrama de barras, pero es el nombre que recibe cuando realizamos este gráfico para variables cuantitativas. Entonces, en las variables cuantitativas, nosotros hablamos de histogramas de frecuencia, que correspondería a esta imagen que vemos aquí, como un diagrama de barras, ya lo dije anteriormente. Ahora, el polígono de frecuencia, que también es una forma de representar datos, se hace a partir de ese diagrama de barras. Y lo que se hace es establecer unos puntos, ¿verdad? En la parte superior de las barras o de los rectángulos que ya se establecieron y luego estos se unen con una línea, de tal forma que ellos nos dan, nos hacen algunas figuras y por eso recibe el nombre de polígonos de frecuencia. Es necesario tener en cuenta que en los polígonos de frecuencia el primer intervalo y el último siempre van a tener como frecuencia cero, o sea, van a iniciar en cero y va a terminar en cero. Ahora, para nosotros realizar un polígono de frecuencia, no necesariamente debemos hacer el histograma. Es lo recomendable, pero no es necesario. Lo podemos hacer simplemente estableciendo las marcas en el lugar que corresponde y haciendo la unión de líneas. Ahora, nosotros podemos hacer histogramas de frecuencia y polígonos de frecuencia para frecuencias absolutas y para frecuencias relativas. Ya nosotros sabemos que la frecuencia absoluta es el número total de datos que se establece en un conjunto. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de datos numéricos en donde 13 años me aparece 5 veces, pues 5 veces va a ser la frecuencia absoluta de esa edad, que es 13 años. ¿Ya? Entonces, para que recordemos un poco, la frecuencia absoluta es el número de veces que nos aparece un dato dentro de un conjunto. Ahora, esto que vemos aquí es una tabla de datos agrupados. Esta tabla de datos agrupados se hace por medio de intervalos. Entonces les voy a explicar un poquito cómo se elabora esa tabla de datos agrupados para que lo tengamos en cuenta. Entonces, primeramente, chicos, para nosotros elaborar una tabla de frecuencia de datos, de datos agrupados, debemos establecer unos intervalos. Esos intervalos tienen unas longitudes o una distancia, por decirlo de algún modo. Esa longitud siempre se va a calcular haciendo una resta entre esos dos números. Entonces, por ejemplo, en este caso, este intervalo tendría de distancia 6 menos 5. ¿Cuánto es 6 menos 5? Bueno, eso es 1. O sea que la longitud de este intervalo es 1. Por eso el número que sigue es 6 y 7. De igual forma, si hacemos la prueba, 7 menos 6 también nos va a dar 1. Entonces, por eso es que está de esta manera establecido el intervalo. Ahora, ¿qué es una marca de clase? ¿O cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase no es otra cosa que un promedio entre el inicio y el final del intervalo que se nos está dando. Por ejemplo, si aquí el intervalo va de 5 a 6, entonces para yo calcular la marca de clase voy a hacer un promedio entre esos dos números. Para hacer un promedio, recuerden que primero debo sumar 5 más 6 y eso lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son 2 los datos que estamos sumando. Entonces 5 más 6 es 11 y 11 entre 2
nos da 5.5. De allí, pues sale este numerito que nosotros estamos viendo aquí. De igual forma, si queremos hacer la marca de clase para el siguiente intervalo, que es 6 y 7, hacemos primero el promedio. 6 más 7 entre 2. Ya sabemos que 2, porque son 2 los números que se están sumando. ¿Listo? Ahora, 6 más 7 son 13. Y 13 entre 2 es 6.5. Entonces, de allí, pues nos sale este 6.5 que está aquí. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Ahora bien, para esta tabla, ya nosotros tenemos, esta es una tabla que se hizo con la longitud del tamaño pues, de unas hojas. Entonces, esto me quiere decir que hay unas hojas que miden entre 5 y 6 centímetros. ¿Cuántas hojas? 3. Hay unas que miden entre 6 y 7, fueron 6 hojas. Otras que miden entre 7 y 8, que fueron 4 hojas. Otras que miden entre 8 y 9, que fueron 5 hojas, para un total de 18 hojas. Ahora estos datos los vamos a representar en el histograma. Recordemos que para hacer el histograma primero necesitamos una línea vertical que va a corresponder a la frecuencia. Sea relativa o sea absoluta, la que se nos pida que hagamos. En este caso lo vamos a hacer con frecuencia absoluta. Y la línea horizontal corresponde a la longitud en centímetros de las hojas o a la variable que se está estudiando. ¿Listo? En este caso, pues es la longitud de las hojas. Como este es un histograma que va por intervalos, miren que las gráficas van con los valores destinados de cada. Entre 5 y 6, entre 6 y 7, entre 7 y 8, entre 8 y 9. Por eso es que no tienen tanta separación las barras. Y pues ellas obviamente se hacen de acuerdo a la frecuencia que nosotros hemos obtenido. Por ejemplo, las hojas que miden entre 5 y 6 centímetros fueron 3, por eso la barra llega hasta el 3. Las hojas que miden entre 6 y 7 fueron 6, por eso llega hasta el 6, esa es su frecuencia. Las que midieron entre 7 y 8 fueron 4 y las que midieron entre 8 y 9 fueron 5. Ahora ya nosotros sabemos hacer el histograma, pero entonces recordemos cómo hacemos un polígono de frecuencia. Pues a cada barrita en el centro le vamos a colocar un punto. Y luego vamos a hacer esa unión por medio de unas líneas. ¿Ok? En este caso voy a usar otro color pues, para que se pueda distinguir. Entonces recuerden que el inicial siempre va de 0. Va de 0. Ahí ya vamos, ya se nos va formando el polígono. Y miren cómo nos va quedando. Y finalmente el último que también llega hasta 0. Listo. Entonces aquí tenemos ya el polígono de frecuencia armado. Es algo muy simple, muy sencillo, chicos. Lo único que tenemos que hacer es pues tener en cuenta los datos que se nos están dando para que nosotros podamos poder establecerlo. Pues, y como les dije, pues lo vamos a hacer es con los datos de la frecuencia. Entonces, espero que este tema les haya quedado claro. Tenemos programada una actividad en la plataforma para practicar pues, lo que hemos aprendido en la clase de hoy y estamos pendientes para vernos en otra oportunidad. Hasta luego.